Mi esposo se niega a arreglar las cosas después de que lo engañé. Desde el momento en que conocí a Isen, supe que él era el indicado. Tenía una presencia tranquila y reconfortante que inmediatamente me hizo sentir segura y amada. Nuestra vida juntos era todo lo que podría haber deseado: cenas acogedoras en casa, escapadas de fin de semana a pequeños bed and breakfast y noches acurrucados en el sofá perdiéndonos en nuestros programas favoritos. Pero en algún momento, la emoción comenzó a desvanecerse y los días empezaron a mezclarse unos con otros. Era como si estuviéramos atrapados en un ciclo de monotonía y no podía sacudirme la sensación de que me estaba perdiendo de algo vital. En un esfuerzo por romper el ciclo, me uní a una clase de yoga local. Fue mi intento de automejoramiento, una forma de traer nueva energía a mi vida y, por extensión, a nuestro matrimonio. El yoga, con sus promesas de paz interior y bienestar físico, parecía la solución perfecta. Fue ahí donde conocí a Alex. Él era todo lo que Isen no era: aventurero, espontáneo y con una intensidad que era tanto emocionante como aterradora. Alex asistía a la misma clase de yoga y nuestros intercambios iniciales fueron lo suficientemente inocentes, limitados a pequeñas charlas antes y después de las sesiones. Pero a medida que pasaban las semanas, nuestras conversaciones se profundizaron y me encontré atraída hacia él de una manera que no esperaba. Una tarde, después de una clase particularmente intensa, Alex sugirió que fuéramos por un batido al café cercano. Es solo un batido, me dije a mí misma, pero en el fondo sabía que estaba entrando en aguas peligrosas. Ese batido llevó a una cena, y la cena nos llevó a terminar en su casa. La culpa fue inmediata y abrumadora, pero en el momento fue eclipsada por una sensación de conexión y emoción que no había sentido en años. El día siguiente fue un torbellino de confusión y vergüenza. Sabía que tenía que ser honesta con Isen, la culpa me estaba devorando. La confesión fue la cosa más difícil que he tenido que hacer. Vi cómo el hombre al que amaba, con quien había compartido tantos sueños y recuerdos, se desmoronaba ante mis ojos. El dolor en su mirada es algo que nunca olvidaré. La reacción de Isen no fue lo que esperaba. Había leído innumerables historias de parejas superando la infidelidad, de cómo el amor lo conquista todo. Me aferraba a la creencia de que si nuestro amor era lo suficientemente fuerte, podríamos superar esto juntos. Pero Isen no lo vio de esa manera. No podía ver más allá de la traición y, honestamente, no podía culparlo. No puedo estar con alguien en quien no confío, dijo, su voz firme pero cargada de un dolor indescriptible. Esto no se trata solo de lo que pasó con Alex, se trata de que tú fueras capaz de hacerlo en primer lugar. Intenté explicarle, hacerle ver que fue un error, un lapso en el juicio. Isen, por favor, podemos trabajar en esto. Todos cometemos errores, yo cometí uno enorme y pasaré el resto de mi vida compensándolo si me das la oportunidad. Pero su decisión ya estaba tomada. Merezco a alguien que me respete, Jenny, y tú necesitas averiguar lo que realmente quieres porque está claro que no lo sabes. Los trámites del divorcio fueron rápidos, casi clínicos. Isen lo abordó con el mismo estoicismo que aplicaba a todos los aspectos de su vida. Era como si el hombre con el que me había casado hubiera sido reemplazado por un extraño, alguien que me veía no como su esposa, sino como un capítulo doloroso en su vida que necesitaba cerrarse lo antes posible. Mirando hacia atrás, entiendo por qué Isen no pudo perdonarme. La ruptura de la confianza fue demasiado grande y, aunque una parte de mí siempre se preguntará qué pasaría si, he llegado a aceptar las consecuencias de mis acciones. El divorcio me obligó a enfrentar algunas verdades incómodas sobre mí misma y las razones detrás de mi decisión de engañar. Es un viaje de autodescubrimiento que es doloroso pero necesario, y estoy aprendiendo lentamente a perdonarme a mí misma, aunque Isen nunca lo haga. Nuestra última conversación fue breve, llena de todas las cosas no dichas y la realización de que algunas heridas son demasiado profundas para sanar. Espero que encuentres lo que estás buscando, Jenny, fueron sus últimas palabras para mí, y con eso se fue, dejándome recoger los pedazos de una vida que había destrozado con mis propias manos. Al final, no solo perdí a mi esposo, sino una parte de mí misma. El camino por delante es incierto, lleno de arrepentimientos y qué hubiera pasado si, pero es un camino que debo recorrer sola. Las lecciones aprendidas están profundamente grabadas en mi corazón, recordatorios de un amor perdido y el precio de un momento de locura. Actualización. Han pasado meses desde que el divorcio se finalizó y, con cada día, el peso de mis decisiones pesa más en mi corazón. En un intento equivocado de encontrar cierre, o quizás en un momento fugaz de esperanza, me encontré en un bar local una noche.
Era el tipo de lugar al que Isen y yo solíamos ir durante nuestros tiempos más felices, lleno del cálido resplandor de la nostalgia y recuerdos de risas. Ahí fue donde lo vi de nuevo, Isen, sentado solo en la barra, una visión que despertó un torbellino de emociones dentro de mí. Mi instinto inicial fue irme, para ahorrarme el posible dolor, pero algo, quizás los sentimientos persistentes que albergaba por él, me empujó hacia adelante. Al acercarme, noté el cambio en él. Parecía más en paz, un marcado contraste con la agitación que yo sentía por dentro. Isen, comencé, mi voz apenas un susurro que traicionaba los nervios que sentía. Él levantó la vista y por un breve momento vi un destello de sorpresa en sus ojos, rápidamente enmascarado por el estoicismo familiar. Jenny, me saludó con voz neutral, ¿qué haces aquí? La conversación que siguió fue torpe, un baile torpe alrededor del elefante en la habitación. Me encontré divagando, hablando de cosas triviales en un vano intento de cerrar la brecha entre nosotros. Finalmente, reuniendo mi valor, abordé el tema que me había estado atormentando. Isen, he tenido mucho tiempo para pensar, para darme cuenta de la gravedad de mi error. Te extraño. Me pregunto si hay alguna posibilidad de que podamos intentarlo de nuevo. El silencio que siguió fue ensordecedor. La expresión de Isen era indescifrable, una máscara que no revelaba nada. Cuando finalmente habló, su voz era suave pero firme. Jenny, he seguido adelante. Lo que pasó entre nosotros me cambió. No puedo volver a como eran las cosas. No guardo ningún rencor hacia ti, pero creo que es mejor dejar el pasado en el pasado. Sus palabras fueron una dosis de realidad sobria, un recordatorio doloroso de las consecuencias de mis acciones. Había ido al bar aferrándome a un hilo de esperanza, solo para irme con la certeza de que algunas puertas, una vez cerradas, no pueden volver a abrirse. Entiendo, logré decir, mi voz un mero susurro. Lo siento por interrumpir tu noche. Mientras me alejaba, la finalidad de la situación se asentó. Me di cuenta entonces de que mi intento de reconectar con Isen no se trataba de volver a estar juntos. Era un intento desesperado de buscar perdón, una forma de aliviar la culpa que se había convertido en mi compañera constante. Pero el perdón, aprendí, no es algo que puedas buscar en otros, es algo que debes encontrar dentro de ti mismo. El encuentro en el bar fue una lección dolorosa pero necesaria. Me obligó a enfrentar la realidad de mis acciones y su impacto irreversible en ambas vidas. Al buscar a Isen, había reabierto viejas heridas para ambos, un acto egoísta que lamentaba profundamente. Ahora, más que nunca, entendí la importancia de seguir adelante, de aprender del pasado sin quedar anclada a él. El camino por delante está lleno de incertidumbre, pero es uno que debo emprender sola, armada con las lecciones aprendidas de mis errores. Es un camino hacia la sanación, hacia el perdón y, en última instancia, hacia encontrar la paz dentro de mí misma. Creo que todos saben cómo me siento acerca de esto.